El mundo atraviesa un momento de tensión silenciosa pero profunda. No se escuchan sirenas en todas las ciudades, no hay columnas de tanques cruzando fronteras a cada instante, pero en los centros de poder económico, energético y estratégico se están tomando decisiones que pueden cambiar el rumbo del planeta durante años. A este tipo de momentos se les suele llamar puntos de inflexión, instantes en los que una serie de movimientos aparentemente técnicos, diplomáticos o financieros terminan alterando la vida cotidiana de millones de personas. Cuando hablamos de que el mundo tiembla, no nos referimos solo a conflictos armados o a crisis visibles. Hablamos de mercados que reaccionan en segundos, de monedas que pierden o ganan valor de un día para otro, de precios de energía que suben sin aviso previo y de alianzas que se fortalecen o se rompen en silencio. Todo esto ocurre mientras la mayoría de la población sigue con su rutina diaria, sin percibir que, en segundo plano, el tablero global está siendo reordenado. En este contexto, entender quién mueve las piezas y por qué lo hace se vuelve fundamental. No se trata solo de nombres propios, sino de intereses, estrategias, recursos y visiones de futuro. Cada país, cada bloque económico y cada gran corporación actúa como un jugador dentro de una partida gigantesca en la que el objetivo es claro: asegurar influencia, estabilidad interna y ventaja frente a los demás. La economía global funciona como un sistema interconectado. Una decisión sobre producción de energía en un punto del planeta puede afectar el precio de la gasolina en otro continente. Una modificación en las tasas de interés de una gran potencia puede alterar el valor de las hipotecas en países lejanos. Una sanción comercial puede cambiar el destino de industrias completas y provocar desempleo, inflación o escasez. En los últimos años, este sistema se ha vuelto más frágil. Las cadenas de suministro, que antes parecían sólidas, han mostrado su vulnerabilidad. Los conflictos regionales han tenido efectos globales. La dependencia de ciertos recursos estratégicos, como el petróleo, el gas, los semiconductores o los alimentos, ha puesto en evidencia que el poder ya no se mide solo en ejércitos, sino también en control de producción, transporte y tecnología. Cuando un país decide reducir exportaciones de energía, otros tiemblan. Cuando una potencia anuncia nuevas restricciones comerciales, los mercados reaccionan en cuestión de segundos. Cuando se rompe un acuerdo internacional, la incertidumbre se instala y los inversores, empresas y gobiernos empiezan a moverse con cautela. Este primer bloque se centra en comprender el escenario general. Un mundo interconectado, tensionado y en constante cambio, donde cada movimiento genera ondas que se propagan rápidamente. Para entender por qué hoy el mundo parece inestable, es necesario observar el conjunto y no solo los hechos aislados. Estamos viviendo una etapa en la que los equilibrios construidos durante décadas se están reajustando. Nuevos centros de poder emergen, antiguos liderazgos se reafirman o se debilitan, y la competencia por recursos estratégicos se intensifica. Todo esto ocurre mientras la población mundial enfrenta desafíos como el aumento del costo de vida, la inseguridad energética y la incertidumbre sobre el futuro económico. Este es el punto de partida de nuestro análisis. Antes de entrar en nombres, países y decisiones concretas, es fundamental entender que el temblor del mundo no es casual. Es el resultado de una acumulación de tensiones, intereses cruzados y estrategias a largo plazo que ahora comienzan a manifestarse con más claridad. En los siguientes bloques iremos desgranando este tablero. ¿Quiénes son los jugadores principales? ¿Qué recursos están en disputa? ¿Cómo se toman las decisiones clave? ¿Y de qué manera todo esto termina influyendo en la vida cotidiana de millones de personas?
Porque en el juego del poder, nada ocurre por azar, y cada movimiento, por pequeño que parezca, forma parte de una estrategia mucho más amplia. En todo gran juego existen piezas y jugadores. En el tablero global, las piezas son los recursos, las rutas comerciales, las tecnologías y las monedas. Los jugadores son los países, los bloques económicos, las grandes corporaciones y las instituciones que influyen en las decisiones estratégicas del planeta. Comprender quiénes son y cómo actúan es clave para entender por qué el mundo entra en fases de tensión e incertidumbre. Las grandes potencias no se mueven al azar. Cada decisión que toman responde a intereses de seguridad, influencia y estabilidad interna. Mantener el control de fuentes de energía, asegurar el acceso a materias primas y proteger sus mercados es una prioridad constante. Cuando uno de estos actores siente que su posición se debilita, ajusta su estrategia, y ese ajuste se siente en todo el sistema. Existen países cuya economía depende en gran medida de la exportación de recursos estratégicos. El petróleo, el gas, los minerales raros y los alimentos son elementos fundamentales en esta partida. Controlar su producción y distribución otorga una enorme capacidad de presión sobre otros. Por eso, cualquier alteración en estas áreas se convierte rápidamente en un asunto de alcance mundial. Junto a los estados, aparecen actores que no siempre se ven en primer plano: grandes empresas energéticas, fondos de inversión, bancos centrales y organismos financieros. Estas entidades manejan volúmenes de capital capaces de mover mercados enteros. Una decisión sobre tipos de interés, una inversión masiva o una retirada repentina de fondos puede provocar movimientos bruscos en monedas, bolsas y precios. Los bloques regionales también juegan un papel decisivo. Las alianzas económicas y comerciales buscan proteger intereses comunes, pero al mismo tiempo generan líneas divisorias. Cuando un bloque adopta una política conjunta, otros deben adaptarse o responder. Así se crean dinámicas de competencia que, en ocasiones, escalan hasta convertirse en disputas abiertas. En este escenario, la información es poder. Anticiparse a los movimientos de otros jugadores permite preparar respuestas, asegurar suministros y proteger economías. Por eso, la diplomacia, los acuerdos estratégicos y las negociaciones discretas son tan importantes como las declaraciones públicas. El tablero no es estático. Nuevos actores ganan peso, otros lo pierden. Economías emergentes buscan mayor influencia, mientras potencias consolidadas intentan mantener su posición. Este equilibrio inestable es el que genera, una y otra vez, periodos de tensión que sacuden al sistema internacional. Entender quiénes son los jugadores principales no implica solo conocer nombres de países o instituciones, sino comprender sus intereses, sus dependencias y sus objetivos a largo plazo. Cada uno mueve sus piezas con una visión estratégica, y el resultado de esas jugadas es lo que, finalmente, percibe el mundo en forma de crisis, cambios de precios o reajustes en el orden económico. En los próximos bloques, analizaremos cómo estos jugadores utilizan sus recursos más valiosos, la energía, el dinero y la tecnología, para influir en el desarrollo de los acontecimientos. Porque en el juego del poder, conocer a los jugadores es el primer paso para entender por qué el tablero nunca permanece en calma por mucho tiempo. En el juego del poder, no todas las armas hacen ruido. Algunas no se ven, no explotan, no aparecen en titulares con imágenes de humo o destrucción, pero tienen una capacidad de impacto igual o mayor. La energía y el dinero son, hoy, dos de las herramientas más poderosas para influir en el rumbo del mundo. La energía
es el motor de la economía global. Sin petróleo, gas, electricidad o combustibles alternativos, las fábricas se detienen, el transporte se encarece y la vida cotidiana se vuelve más costosa. Por eso, el control de las fuentes energéticas y de las rutas por las que circulan es un elemento central de la estrategia de cualquier gran actor internacional. Cuando un país productor decide reducir su oferta, los precios tienden a subir. Esa subida se traslada al coste del transporte, a la producción de bienes y, finalmente, al consumidor. Una decisión tomada en un despacho puede terminar reflejada en el precio que una familia paga por llenar el depósito del coche o por calentar su hogar. Las infraestructuras energéticas, oleoductos, gasoductos, refinerías, terminales marítimas, son piezas clave del tablero. Su seguridad, su control y su capacidad determinan quién puede abastecer a quién y en qué condiciones. Cualquier interrupción, ya sea por conflicto, sanciones o decisiones técnicas, genera incertidumbre y provoca reacciones en cadena en los mercados. Junto a la energía, el dinero actúa como una fuerza que puede estabilizar o desestabilizar economías enteras. Las monedas, los tipos de interés y los flujos de capital son instrumentos de enorme poder. Cuando un banco central modifica su política monetaria, el valor de las divisas cambia. Los préstamos se encarecen o se abaratan y las inversiones se mueven de un país a otro en busca de seguridad o rentabilidad. Los mercados financieros reaccionan de forma casi instantánea a cualquier señal de riesgo o de oportunidad. Una declaración, un rumor o un cambio en una previsión puede provocar subidas o caídas abruptas. Esta sensibilidad convierte al sistema en un espacio donde la percepción y la confianza son tan importantes como los datos reales. Las sanciones económicas son otro ejemplo de cómo el dinero se utiliza como herramienta de presión. Limitar el acceso a mercados, congelar activos o restringir transacciones puede debilitar a un país sin necesidad de un enfrentamiento directo. Sin embargo, estas medidas también tienen efectos colaterales: empresas afectadas, trabajadores que pierden su empleo y consumidores que enfrentan precios más altos. La interdependencia hace que nadie esté completamente aislado. Incluso las economías más grandes necesitan importar recursos, tecnología o alimentos. Esta red de dependencias mutuas es la que permite que la energía y el dinero se conviertan en palancas de influencia. Quien controla un nodo clave de esa red puede condicionar el comportamiento de otros jugadores. En este contexto, las decisiones sobre inversión en energías alternativas, reservas estratégicas y diversificación de suministros adquieren un valor estratégico. Reducir la dependencia de una sola fuente o de un único proveedor se convierte en una forma de protegerse frente a presiones externas. El dinero, por su parte, no solo fluye a través de mercados y bancos, también se canaliza mediante deuda, ayudas financieras y programas de cooperación. Estas herramientas pueden fortalecer economías, pero también generar dependencias a largo plazo que influyen en la capacidad de decisión de los países. Así, energía y dinero forman un binomio que define gran parte de las dinámicas actuales. Son armas silenciosas porque su uso no siempre es evidente, pero sus efectos son profundos y duraderos. Entender cómo se manejan y quién los controla es esencial para comprender por qué el mundo entra periódicamente en fases de tensión y reajuste. En el siguiente bloque, analizaremos cómo estas fuerzas generan reacciones en cadena que se manifiestan en inflación, volatilidad de mercados y cambios en el nivel de vida de la población. Porque cada movimiento en el tablero energético y financiero tiene consecuencias que van mucho más allá de los despachos donde se toman las decisiones. Cuando una gran decisión se toma en el tablero mundial,
Sus efectos no se quedan en los círculos de poder. Se propagan como ondas que atraviesan economías, empresas y hogares. Estas reacciones en cadena son las que convierten movimientos estratégicos en realidades cotidianas para millones de personas. Uno de los primeros canales por los que se transmite el impacto es la inflación. Cuando sube el precio de la energía, el transporte se encarece. Al encarecerse el transporte, aumentan los costes de producción y distribución de casi todos los bienes. Finalmente, esos incrementos llegan al consumidor en forma de precios más altos en alimentos, servicios y productos básicos. La inflación reduce el poder adquisitivo. Con el mismo salario, se pueden comprar menos cosas, lo que genera una sensación de pérdida de bienestar y aumenta la preocupación por el futuro. Los gobiernos intentan responder con políticas de control de precios, ayudas o ajustes fiscales, pero estas medidas a veces tardan en mostrar resultados o tienen efectos secundarios. Los mercados financieros son otro espacio donde las reacciones se manifiestan rápidamente. Las bolsas reflejan expectativas sobre el crecimiento, la estabilidad y los riesgos. Una noticia negativa puede provocar ventas masivas, mientras que una señal de acuerdo o de estabilidad puede impulsar las cotizaciones. Esta volatilidad afecta a ahorros, fondos de pensiones e inversiones, incluso de personas que no siguen de cerca la actualidad internacional. Las monedas también reaccionan. Cuando un país se percibe como menos estable o más expuesto a riesgos, su divisa puede perder valor. Esto encarece las importaciones y puede alimentar aún más la inflación. Por el contrario, las monedas consideradas seguras tienden a fortalecerse, atrayendo capitales y modificando el equilibrio de los flujos financieros. El empleo es otro ámbito afectado. Sectores que dependen de comercio exterior, energía barata o financiación accesible pueden verse obligados a reducir actividad cuando los costes aumentan o la demanda cae. Esto se traduce en menos contrataciones, congelación de salarios o, en casos extremos, despidos. Las reacciones en cadena también alcanzan a las políticas públicas. Ante un entorno de incertidumbre, los estados revisan presupuestos, prioridades de gasto y estrategias de endeudamiento. Se busca proteger a los sectores más vulnerables y mantener la estabilidad social, pero los márgenes de maniobra no siempre son amplios. A nivel internacional, estas dinámicas influyen en las relaciones entre países. Aquellos que logran amortiguar mejor los impactos pueden ganar peso y confianza, mientras que los más afectados buscan apoyo, renegociar acuerdos o diversificar sus socios comerciales. Así, el juego económico se entrelaza con el diplomático y el estratégico. Para la población, todo esto se traduce en una sensación de inestabilidad. Cambios en los precios, en el empleo y en las condiciones de vida generan preocupación y, a veces, descontento. Entender que estas realidades son parte de un proceso más amplio ayuda a ponerlas en contexto y a comprender que no son hechos aislados. Este bloque muestra cómo las grandes decisiones se transforman en efectos concretos que atraviesan la economía y la vida diaria. En el siguiente, exploraremos cómo los actores del tablero intentan anticiparse a estas reacciones y diseñar estrategias para protegerse o sacar ventaja en un entorno cambiante. En un entorno de incertidumbre, los grandes jugadores no se limitan a reaccionar, planifican. Anticipar movimientos, construir alianzas y diversificar riesgos es parte esencial del juego del poder. Las estrategias se diseñan para asegurar suministros, proteger economías y mantener influencia en un tablero que cambia rápidamente. Las alianzas son una de las herramientas más importantes. Compartir recursos, coordinar políticas y establecer acuerdos de cooperación
permite a los países y bloques económicos reducir vulnerabilidades. Cuando varias naciones actúan de forma conjunta, su capacidad de negociación aumenta y pueden amortiguar mejor los impactos de crisis energéticas, financieras o comerciales. Sin embargo, las alianzas también son dinámicas. Se fortalecen cuando los intereses coinciden y se debilitan cuando aparecen fricciones. Cambios en prioridades internas, presiones externas o nuevas oportunidades pueden llevar a reajustes que reconfiguran el mapa de relaciones. Estos movimientos, aunque a veces discretos, tienen efectos profundos en el equilibrio global. La diversificación es otra estrategia clave. Depender de un solo proveedor de energía, de un único mercado de exportación o de una sola fuente de financiación aumenta el riesgo. Por eso, muchos actores buscan ampliar sus opciones, nuevas rutas comerciales, inversiones en energías alternativas, acuerdos con distintos socios y desarrollo de capacidades propias. En el plano financiero, la gestión de reservas, la reducción de deuda o la búsqueda de monedas estables forman parte de la preparación frente a posibles turbulencias. Mantener colchones de liquidez y acceso a financiación en condiciones favorables permite responder con mayor flexibilidad ante choques externos. Mirando hacia el futuro, se pueden esbozar distintos escenarios. En uno, la cooperación y los acuerdos logran estabilizar precios, asegurar suministros y reducir tensiones, favoreciendo un periodo de crecimiento y previsibilidad. En otro, la competencia se intensifica, los conflictos de intereses se profundizan y el mundo entra en una fase prolongada de volatilidad, con impactos recurrentes en mercados y niveles de vida. La evolución tecnológica añade una capa adicional de complejidad. La transición hacia nuevas fuentes de energía, la digitalización de las finanzas y el desarrollo de infraestructuras avanzadas pueden cambiar las reglas del juego. Quien lidere estos procesos tendrá una ventaja estratégica significativa. Para la población, estos escenarios no son abstractos. Determinan oportunidades de empleo, acceso a energía asequible, estabilidad de precios y perspectivas de crecimiento. Por eso, comprender las estrategias en marcha ayuda a interpretar las noticias y a entender por qué ciertas decisiones se repiten o se corrigen con el tiempo. Este bloque cierra el recorrido desde el análisis del tablero y los jugadores hasta la proyección de futuros posibles. En el juego del poder, cada movimiento busca posicionarse mejor para lo que viene. Y aunque el resultado nunca está garantizado, la preparación y la estrategia marcan la diferencia entre quienes reaccionan y quienes logran influir en el curso de los acontecimientos. Detrás de cifras, gráficos y estrategias, existe un elemento que muchas veces se subestima pero que resulta decisivo en el juego del poder: el factor humano. Las decisiones no solo se toman en función de cálculos técnicos, sino también influidas por percepciones, miedos, expectativas y confianza. Estos elementos intangibles pueden acelerar crisis o, por el contrario, contribuir a estabilizar situaciones complejas. La confianza es uno de los pilares del sistema económico y financiero. Cuando los ciudadanos confían en sus instituciones, en su moneda y en la estabilidad de su país, mantienen el consumo, la inversión y la actividad productiva. Cuando esa confianza se debilita, aparecen comportamientos defensivos: ahorro excesivo, retirada de capitales, reducción del gasto y búsqueda de refugios considerados más seguros. Los mercados son especialmente sensibles a las percepciones. No siempre reaccionan a hechos consumados, sino a expectativas sobre lo que podría ocurrir. Un rumor, una declaración ambigua o una señal de incertidumbre pueden generar movimientos bruscos, incluso si la situación real aún no ha cambiado de forma sustancial. Esta dinámica,
convierte a la comunicación y a la credibilidad en herramientas estratégicas. El miedo también juega un papel importante. Temor a la escasez de energía, a la pérdida de empleo, a la depreciación de los ahorros o a la inestabilidad social. Cuando estos temores se extienden, influyen en el comportamiento colectivo y pueden amplificar los efectos de una crisis. La historia muestra que, en contextos de incertidumbre prolongada, las reacciones emocionales pueden tener consecuencias económicas reales. Por el contrario, los mensajes de calma y de previsibilidad pueden contribuir a estabilizar situaciones tensas. La transparencia en la información, la coherencia en las políticas y la capacidad de explicar las decisiones ayudan a sostener la confianza. En este sentido, la gestión de la percepción pública se convierte en una parte integral de la estrategia. El factor humano también se manifiesta en la forma en que las sociedades interpretan los cambios. Para algunos, un ajuste económico puede verse como una oportunidad de transformación. Para otros, como una amenaza. Estas interpretaciones influyen en el apoyo o rechazo a determinadas medidas y condicionan el margen de maniobra de quienes toman decisiones. En el plano internacional, la percepción de fiabilidad de un país o de un bloque económico afecta a su capacidad para atraer inversiones, firmar acuerdos y liderar iniciativas. La reputación se construye a lo largo del tiempo, pero puede verse dañada rápidamente si se perciben incoherencias o falta de compromiso. Así, más allá de recursos, energía y dinero, el juego del poder se desarrolla también en el terreno de la psicología colectiva. Comprender cómo el miedo y la confianza influyen en los comportamientos permite entender por qué algunas crisis se agravan y otras logran contenerse. En el siguiente bloque abordaremos cómo la comunicación, los medios y el flujo de información moldean estas percepciones y se convierten en un campo de batalla adicional dentro del tablero global. En el mundo actual, la información se ha convertido en un campo de batalla más dentro del juego del poder. Los hechos ya no solo importan por lo que son, sino por cómo se cuentan, cuándo se comunican y quién los interpreta. La narrativa puede reforzar una estrategia, justificar decisiones o generar presión sobre otros actores del tablero. Los medios de comunicación, las redes sociales y los canales digitales transmiten noticias en tiempo real, amplificando reacciones y emociones. Un titular puede provocar euforia o pánico en cuestión de minutos. Un discurso puede tranquilizar a los mercados o, por el contrario, desatar incertidumbre. La velocidad con la que circula la información hace que el margen de reacción sea cada vez menor. La construcción de una narrativa coherente permite a los actores explicar sus movimientos, presentar sus intereses como legítimos y ganar apoyo interno y externo. A través del lenguaje se definen amenazas, se señalan responsabilidades y se establecen marcos de interpretación que influyen en la opinión pública. La desinformación y los rumores también juegan su papel. En contextos de tensión, la falta de claridad o la circulación de versiones contradictorias puede aumentar la confusión y el miedo. Esto no solo afecta a la población, sino también a inversores, empresas y gobiernos que deben tomar decisiones en un entorno saturado de mensajes. Por ello, el control del relato se convierte en una herramienta estratégica. Elegir qué se comunica, cómo se hace y en qué momento forma parte de la planificación. La transparencia puede generar confianza, pero también revelar debilidades. El silencio puede evitar reacciones precipitadas, pero alimentar la especulación. En el plano internacional, la narrativa influye en la formación de alianzas y en la percepción de legitimidad. Los países buscan presentar sus acciones como necesarias, defensivas
o orientadas a la estabilidad, mientras cuestionan las de sus competidores. Este intercambio de relatos moldea el clima global y condiciona la respuesta de terceros. La opinión pública, a su vez, actúa como un factor de presión. Las reacciones sociales pueden reforzar o limitar las decisiones de quienes están en el poder. En sociedades conectadas, una corriente de opinión puede cruzar fronteras y generar efectos que trascienden el ámbito nacional. Así, la información no es un simple reflejo de la realidad, sino un elemento activo que participa en su construcción. Comprender este proceso permite entender por qué algunos acontecimientos adquieren una dimensión global y otros pasan casi desapercibidos, y cómo la narrativa influye en el desarrollo de la partida. En el siguiente bloque, analizaremos cómo estos elementos convergen en momentos críticos y qué lecciones se pueden extraer para interpretar el rumbo que puede tomar el mundo en los próximos años. A lo largo de la historia reciente existen momentos en los que varias tensiones se acumulan y el sistema entra en una fase especialmente frágil. Son puntos críticos en los que una decisión mal calculada, un error de comunicación o un acontecimiento inesperado puede desencadenar consecuencias desproporcionadas. En el juego del poder, reconocer estos momentos es fundamental para entender por qué el mundo parece acercarse, en ocasiones, a escenarios de alta inestabilidad. Estos puntos críticos suelen aparecer cuando coinciden varios factores: dependencia elevada de recursos estratégicos, desconfianza entre grandes actores, volatilidad en los mercados y presión social interna. Cuando estas variables se alinean, el margen de maniobra se reduce y las decisiones deben tomarse con rapidez, lo que aumenta el riesgo de fallos de cálculo. La historia económica muestra que las crisis no suelen ser producto de una sola causa, sino de la convergencia de múltiples desequilibrios. Endeudamiento elevado, burbujas financieras, tensiones en el suministro de energía o alimentos y cambios bruscos en políticas monetarias pueden crear un entorno propicio para reacciones en cadena. En estos contextos, la interconexión global actúa como amplificador. Los cuellos de botella en infraestructuras clave son otro elemento de vulnerabilidad. Rutas marítimas, canales, estrechos y nodos logísticos concentran gran parte del comercio mundial. Cualquier interrupción en estos puntos puede afectar a cadenas de suministro enteras, generando escasez, retrasos y aumentos de precios. La protección y el control de estos pasos estratégicos forman parte de la planificación de los grandes jugadores. El sistema financiero también tiene sus propios puntos sensibles. Altos niveles de interdependencia entre bancos, fondos y mercados pueden propagar rápidamente una crisis local al conjunto del sistema. La falta de liquidez o la pérdida de confianza en una institución relevante puede desencadenar reacciones que obliguen a intervenciones de emergencia para evitar un colapso mayor. En el plano social, los puntos críticos se manifiestan cuando el costo de vida, el desempleo o la percepción de desigualdad alcanzan niveles que generan descontento generalizado. Estas tensiones internas pueden limitar la capacidad de los estados para actuar con firmeza en el ámbito internacional y, al mismo tiempo, aumentar la presión para adoptar medidas que prioricen la estabilidad interna. La gestión de estos momentos exige coordinación, comunicación clara y capacidad de adaptación. Los acuerdos multilaterales, los mecanismos de emergencia y las redes de cooperación buscan precisamente reducir el impacto de choques inesperados. Sin embargo, su eficacia depende de la confianza mutua y de la voluntad de actuar de forma conjunta. Comprender dónde se sitúan los puntos críticos ayuda a interpretar por qué ciertas noticias generan reacciones tan intensas y por qué algunas decisiones se perciben como especialmente arriesgadas.
No es solo el contenido de la decisión lo que importa, sino el contexto en el que se toma y la acumulación de tensiones previas. Este bloque pone de relieve que el equilibrio global puede ser más frágil de lo que aparenta y que, en determinados momentos, el sistema entra en zonas de riesgo elevado. En el siguiente bloque, analizaremos cómo los actores intentan reforzar su resiliencia y preparar respuestas para atravesar estos periodos sin que la inestabilidad se convierta en crisis prolongada. Cuando el sistema global entra en zonas de riesgo, los actores más influyentes buscan reforzar su resiliencia. Resiliencia significa capacidad de absorber choques, adaptarse a cambios bruscos y seguir funcionando sin colapsar. En el juego del poder, esta cualidad se traduce en políticas, inversiones y acuerdos orientados a reducir vulnerabilidades y aumentar la capacidad de respuesta ante crisis. Una de las primeras líneas de defensa es la diversificación. Países y empresas procuran no depender de un único proveedor, una sola ruta comercial o una única fuente de financiación. Abrir nuevas conexiones, firmar acuerdos con distintos socios y desarrollar capacidades internas permite amortiguar el impacto cuando uno de los canales se ve afectado. La acumulación de reservas estratégicas es otra herramienta clave. Reservas de energía, de alimentos o de divisas ofrecen un colchón que puede utilizarse en momentos de escasez o volatilidad. Estas reservas no eliminan el problema, pero compran tiempo y margen de maniobra para implementar soluciones más duraderas. En el ámbito financiero, la regulación y la supervisión buscan fortalecer el sistema frente a shocks. Requisitos de capital, pruebas de estrés y mecanismos de liquidez de emergencia están diseñados para evitar que una dificultad puntual se convierta en una crisis sistémica. La coordinación entre autoridades monetarias y fiscales es fundamental para transmitir estabilidad y confianza. La inversión en infraestructura también cumple un papel estratégico. Redes de transporte, almacenamiento, generación de energía y telecomunicaciones robustas permiten mantener el funcionamiento básico incluso en situaciones adversas. Además, facilitan la reorientación de flujos comerciales y energéticos cuando surgen interrupciones en rutas tradicionales. La cooperación internacional se vuelve especialmente relevante en fases de tensión. Mecanismos de asistencia, intercambio de información y coordinación de políticas pueden reducir la magnitud de los impactos. Aunque los intereses no siempre coinciden, la experiencia muestra que la acción conjunta suele ser más eficaz que las respuestas aisladas. La innovación tecnológica aporta nuevas herramientas para la adaptación. Sistemas de gestión más eficientes, fuentes de energía alternativas, digitalización de procesos y análisis de datos avanzados permiten anticipar riesgos y optimizar recursos. Quienes lideran estos desarrollos obtienen una ventaja competitiva y estratégica. La resiliencia también tiene una dimensión social. Programas de protección, redes de apoyo y políticas orientadas a sostener el empleo y el poder adquisitivo contribuyen a mantener la cohesión en momentos difíciles. Una sociedad que percibe capacidad de respuesta y apoyo institucional es más capaz de atravesar periodos de incertidumbre sin caer en inestabilidad prolongada. Adaptarse no implica solo resistir, sino aprender de las crisis para fortalecer estructuras. Cada episodio de tensión deja lecciones sobre dependencias excesivas, debilidades institucionales o carencias de coordinación. Incorporar estas lecciones en la planificación futura es parte esencial de la estrategia. En el juego del poder, la resiliencia y la adaptación marcan la diferencia entre quienes sufren los impactos de forma pasiva y quienes logran transformarlos en oportunidades de fortalecimiento. En el siguiente bloque,
Analizaremos cómo estas capacidades influyen en la reconfiguración del orden global y en la aparición de nuevos equilibrios. Después de atravesar fases de tensión, reajuste y adaptación, el tablero global tiende a buscar un nuevo equilibrio. Este equilibrio no es permanente ni definitivo, pero marca una etapa en la que las fuerzas principales se estabilizan temporalmente y se definen nuevas reglas de funcionamiento. En el juego del poder, entender hacia dónde se dirige este proceso es clave para anticipar tendencias y posibles escenarios. El surgimiento de nuevos centros de influencia es una de las características de estos periodos. Economías que han fortalecido su posición, invertido en tecnología, diversificado recursos y consolidado alianzas, ganan peso en la toma de decisiones globales. Al mismo tiempo, actores que no han logrado adaptarse pueden ver reducida su capacidad de influencia. Los cambios en el equilibrio también se reflejan en las normas y en las instituciones. Acuerdos comerciales, marcos regulatorios y mecanismos de cooperación se ajustan para responder a la nueva realidad. Estos ajustes buscan reflejar la distribución actual de poder y crear condiciones para una mayor previsibilidad, aunque no siempre logran eliminar las tensiones subyacentes. La transición energética y tecnológica desempeña un papel central en la configuración del nuevo escenario. La adopción de fuentes de energía alternativas, la digitalización de procesos y el desarrollo de infraestructuras avanzadas transforman las bases productivas y redefinen dependencias. Quien lidera estos ámbitos puede influir de manera decisiva en el rumbo económico y estratégico. En el plano social, la búsqueda de equilibrio implica responder a demandas de estabilidad, empleo y bienestar. La capacidad de integrar crecimiento con cohesión social contribuye a fortalecer la legitimidad de las decisiones y a reducir el riesgo de conflictos internos que puedan debilitar la posición internacional de los Estados. El nuevo equilibrio no significa ausencia de competencia. Más bien, establece un marco en el que la rivalidad se expresa a través de reglas renovadas y mecanismos de gestión de conflictos. La cooperación y la competencia coexisten, configurando un entorno en el que la negociación y la adaptación son constantes. Mirar hacia adelante implica reconocer que el mundo seguirá enfrentando desafíos complejos. Cambios climáticos, transformaciones demográficas, innovaciones disruptivas y reconfiguraciones geopolíticas seguirán influyendo en el tablero. La capacidad de anticipación y de construcción de consensos será fundamental para transitar estos procesos con estabilidad. Este bloque final invita a reflexionar sobre el sentido global del recorrido. Desde la identificación de tensiones y jugadores, pasando por el análisis de recursos, reacciones y estrategias, hasta la proyección de escenarios, el objetivo ha sido ofrecer una visión amplia del funcionamiento del poder en el mundo actual. En El juego del poder, cada etapa deja huellas y aprendizajes. Comprenderlos permite no solo interpretar el presente, sino también prepararse para los movimientos que vendrán. Porque, aunque el equilibrio se alcance por un tiempo, el tablero nunca deja de moverse y siempre habrá nuevas jugadas que analizar.